Asambleísta Nibia Vélez. Gracias, señor presidente. Señor presidente, colegas asambleístas, Lenin dice que a los políticos no hay que creernos lo que decimos, sino lo que hacemos. Y mire usted, yo creo que el tema de las personas con discapacidad ha servido en este gobierno incluso para que se venda una imagen a nivel internacional de todo aquello que se estaba haciendo a favor de las personas con discapacidad. Pero cuando llega a manos del presidente una ley en la que sí se garantizan derechos, ocurre que hay veto a algunos artículos que efectivamente garantizan derechos para estas personas. Yo quiero decir que me encuentro sorprendida por el informe emitido por la Comisión. Esperaba que hubiera podido pedir a la Asamblea que nos ratifiquemos en algunos artículos, sin embargo veo que se allanan en la mayoría. Me preocupa el artículo 6, cuando la Comisión y esta Asamblea aprobamos que para calificarse una persona con discapacidad pueda tener un 30% de discapacidad. Hoy se quita ese 30% y se deja para que el reglamento sea el que determine ese porcentaje. Y ya estamos viendo lo que ocurre con los reglamentos. Veamos lo que ha pasado, por ejemplo, con el reglamento de educación. Entonces va a ser muy grave dejar para que el reglamento determine el porcentaje de discapacidad que una persona tenga que reunir para acceder a un beneficio. Pero comparto también plenamente con lo que han señalado quienes han intervenido hoy, cuando encontramos a un gobierno que a través del veto solo quiere procurar que se cumplan determinados derechos para las personas con discapacidad. Entonces, el Estado procurará que hayan medicamentos e insumos para las personas con discapacidad, cuando es su obligación. No nos han dicho ahora que la salud es gratis y no nos hacen publicidad de la gratuidad de la salud y de la educación. ¿Cómo así en esta ley solo se va a procurar? Igualmente, en el tema de educación, el Estado procurará que se provean de servicios de educación. Yo creo que este veto es hasta inconstitucional porque contradice lo que establece la Constitución en gratuidad de salud y educación. Pero en cuanto al artículo 28, donde dice que el Estado formulará el plan de adaptación curricular en reemplazo de la obligación que establecía el texto aprobado en esta Asamblea. También me preocupa porque parece que no conocemos la realidad de las personas con discapacidad, o es que solo las utilizamos para las movilizaciones, para lucirnos con ellas y no conocemos la realidad, por ejemplo, de una persona invidente que tiene que acceder al método Braille para estudiar. Aquí el Estado ya no tiene responsabilidad, solamente va a procurar. En el tema de las becas, yo quiero decir a la Comisión que se ha cambiado totalmente el sentido de la misma. Cuando planteábamos aquí el tema de las becas, es porque las personas con discapacidad no tienen recursos para pagarse sus estudios. Yo recuerdo inclusive que hice referencia a la educación a distancia, porque es una educación donde tiene que pagarse matrícula y pensiones, y es el sistema al que mayoritariamente acceden las personas con discapacidad. Sin embargo, en el veto se cambia el sentido.
y dice que las personas con discapacidad que en el lugar que viven no encuentren una escuela especial o un establecimiento educativo especial, podrán acceder a becas o a un crédito educativo para ir a estudiar en un colegio particular o en un establecimiento particular o fiscomisional. ¿Cuál es el beneficio? Si todas las personas se supone que pueden acceder a un crédito educativo, ¿cuál es el beneficio que le estamos dando en este sentido a las personas con discapacidad? Yo sí quiero pedir y sumarme a lo que decía el asambleísta Flores, que la comisión revise. Yo entendí que la comisión se reunió en la vicepresidencia de la República con el señor vicepresidente y que iban a hacer solo de forma los vetos que venían para esta ley. Pero no creí que se iba a aceptar, por ejemplo, que el Estado evada la responsabilidad en temas fundamentales como son salud y educación. Por eso, señor presidente y colegas asambleístas, creo que siendo una ley tan importante, deberíamos pedir a la comisión que la vuelva a revisar, que se reúna, que se consulte a las personas con discapacidad y que luego se presente un informe para que pueda ser votado en este pleno. En estas condiciones, lo único que se ha hecho es quitarle al Estado, a través del veto, la responsabilidad que tiene en temas como salud y educación. Pero lo más grave es dejar discrecionalmente la calificación para las personas con discapacidad. Sin embargo, señor presidente, vea usted la utilización que hacemos de esas personas. En mi ciudad, la señora gobernadora empujaba una silla de ruedas por todo el Parque Central haciéndose tomar fotos. Y creo que eso se lo hace en muchos lugares, esta perversa utilización de las personas con discapacidad, las mismas que tienen que ser respetadas y tienen el derecho a que esta asamblea les garantice condiciones adecuadas para el buen vivir. Gracias, señor presidente.